El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús: ¿y qué signos haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio Dios a comer. Jesús les replicó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed, jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero recordarles a todos los que hoy vinieron, por la razón que hayan venido, por el duelo de una familia o porque habitualmente, cuando pueden, participan de la misa diaria. Y les quiero advertir que estamos en el marco grande de la fiesta más importante que tiene la Iglesia, que se llama la Pascua. Pascua es paso de Dios. Dios pasa. El paso de la esclavitud a la libertad, el paso de la muerte a la vida, el paso de la oscuridad a la luz. En fin, la fiesta de Pascua la celebramos o la comenzamos a celebrar en la Semana Santa el día sábado en la vigilia, y encendemos ostentosamente este cirio, que aquí en la Catedral de Popayán es hermoso, es grande. Él sale esa noche en procesión y es esbelto, lleno de flores, y uno debería fijarse en las iglesias, qué tan grande es. Yo me fijo mucho cuando voy a otros sitios, qué tan relevante se ve. Y este cirio debe arder 50 días de manera así, elocuente, porque nos recuerda la victoria del Señor. Entonces, en la vigilia lo encendemos, le cantamos un pregón de la victoria del Señor sobre pecado, el mal, la muerte, en fin, el paso de la oscuridad a la luz. Y ese cirio mantiene 50 días. Y la primera semana de Pascua, después de esa vigilia, se llama la octava de Pascua, que es como si fuera un domingo largo, un domingo de 8 días, un parrando, como el parrando llanero, decía el otro día allí, una fiesta que se extiende. Pero no nos bastan esos 8 días que son muy intensos. Necesitamos más y nos gastamos 50 días hasta que llegue Pentecostés, que es una fiesta grande, para cerrar la Pascua. Bien, ahí ya los actualicé a los que no vinieron a la vigilia, o a lo mejor dice es una misa común y corriente. No, estamos en Pascua, estamos de fiesta. Y aunque aquí hay una familia en luto, por esa Pascua están celebrando una Eucaristía, porque la muerte no es la última palabra. La última palabra la tiene Dios y la victoria sobre la muerte. Bien, eso para los que de pronto alguien vino y no. Entonces,
Sintámonos en Pascua. Y hoy la palabra, y en los 50 días de Pascua leemos un libro que es muy importante, que narra el origen y el desarrollo de la Iglesia. Y se llama Hechos de los Apóstoles. Y se suele llamar, es el libro, el Evangelio del Espíritu Santo, que es escrito también por el mismo autor del Evangelio de Lucas. Y ahí se narra sistemáticamente cómo la Iglesia empieza a nacer, desde el miedo hasta la audacia de predicar a Cristo. Y hoy tenemos un pasaje, y lo leeremos todos los 50 días, y hoy tenemos un pasaje porque ya vamos en el capítulo 7, donde Esteban, uno de esos diáconos que se integraron, da un testimonio fuertísimo. De hecho, San Esteban tiene una fiesta dentro del marco de la liturgia de la Iglesia Católica. Y hoy, si como esos discípulos del Señor, una vez que lo constataron resucitado, ya no hubo poder humano que los pudiera callar, y su testimonio de vida y su testimonio en la predicación empezó a desatar conversiones, adhesiones, pero también contradicciones. De hecho, siempre me gusta recordar, los 3 primeros siglos de la Iglesia fue tormentosamente perseguida. Los cimientos de la fe que confesamos son de sangre, de mucha sangre. Los cristianos fueron, todavía hay países en Oriente, etcétera, que se persiguen a los cristianos católicos y a los cristianos en general. Bien, entonces hoy esta narración es linda, porque ya no hay manera de callar la verdad. Y este Esteban, que confesaba al Señor, les dice al pueblo y a los ancianos y escribas, o sea, los doctos en religión, los que eran profesionales en esa religión de la que viene Cristo, que es el mundo judío. Y les dice a ellos, una persona que para ellos no significaba mucho, les dijo: duros de cerviz, o sea, tercos, incapaces de verdad, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, porque la circuncisión era un valor muy grande para el pueblo judío. Con eso se marcaba pertenencia al pueblo judío, pero aquí los llama incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Y ahí es donde quiero que caigamos en cuenta los que estamos aquí, porque a veces uno está en el marco de la religión que cree que confiesa bien. Estos que contestaron a Cristo, que lo sacrificaron en la cruz y que después persiguieron a la Iglesia, duros de cerviz, incapaces de atender el susurro del Espíritu, y entonces se volvieron resistentes al Espíritu. Y a veces uno, dentro de esta Iglesia que ya es la Iglesia que Cristo mismo dio como punto de partida de su victoria sobre la muerte, y por lo cual el cristianismo existe por esa victoria, no por un relato de que hay un resucitado por ahí, no porque los discípulos se les ocurrió presentar una idea fantástica de que aunque lo habían matado él era el Mesías. No, había tanta convicción, tanta revelación para esos primeros que fueron los testigos de la resurrección, que ya nadie lo pudo callar. Y entonces Esteban los enfrenta y dice: lo mismo que sus padres, o sea, ustedes están viejos de negarse a Dios. Y después les dice: ¿acaso hubo un profeta que sus padres no persiguieran? Como diciéndoles: todos los antiguos profetas nunca tuvieron éxito porque ustedes son duros de cerviz. No atienden la verdad, sino se acomodan a su propia mentira. Y entonces empieza a desarrollar esto.
y oyendo sus palabras se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y compartió esa mirada. Y entonces estos se escandalizaron. Para que nos demos cuenta de qué iglesia estamos, en qué iglesia estamos, de dónde venimos en esta fe, quiénes fueron nuestros fundamentos. Me gusta siempre decir que en las grandes catedrales siempre están los 4 evangelistas, ahí en las columnas, en San Pedro, en todas las grandes catedrales están los 4 evangelistas. Lucas, que está acá, escribe este texto. Venimos de un fundamento muy serio. Y entonces, ¿cómo termina el texto de hoy? Termina con muerte, con martirio. Pero ¿qué es lo lindo del texto de hoy? Entonces dice que estos, cuando él habló de la gloria de Dios, ya no lo toleraron. Y dando un grito estentorio, un grito que rompió todo, se taparon los oídos porque no querían oír esa verdad, y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta matarlo. Celebramos el martirio entonces de San Esteban. Entonces los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación. Y la muerte de Esteban, como está aquí narrada: Señor Jesús, recibe mi espíritu. No profiere maldiciones. Y después dice: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. El cristianismo nace con una pureza de verdad, con una fuerza de amor, con un discipulado perfecto como el Maestro, y se entrega la vida por esa verdad alcanzada, por esa gloria que se presenta en el futuro de la humanidad. Y entonces tenemos que hoy en un día martes normal, pues hagamos conciencia los que vinimos a la misa. Nuestra fe, ¿de qué tamaño es? ¿De qué valor es? ¿Hasta dónde somos capaces de poner nuestra fe en un contexto donde nos pueden ofender o burlar o desdecir? Y que nos demos cuenta que esta fe no toma medidas contra el que no la tiene. Mire esa frase tan hermosa: Señor, no les tengas en cuenta este pecado, esta ceguera, esta puerta cerrada al Espíritu. Y entonces lo lindo es que aquí ya empieza a aparecer Pablo, San Pablo, pero aquí como perseguidor, complaciente de que Esteban quedara sacrificado. Y la ironía que tenemos allá en San Pedro, en la catedral, en la Basílica de San Pedro en Roma, está en una columna Pedro inmenso, allí en la otra San Pablo. Esos 2 colosos de la iglesia. Este San Pablo que aprobaba el martirio de Esteban, después moriría, le cortarían la cabeza por Cristo, después de haber predicado, haber sido encarcelado, haber vivido insultos, maltratos, naufragios, bueno, lo que sea. Quiere decir que esta verdad se toma su tiempo en todos nosotros, y que cualquiera de nosotros, si hoy estuviera cerrado, como en ese universo de que yo tengo una fe pero no la sé digerir, no me atrevo a testificarla, no me dejo conmover de esta fe que nos ha salvado. Bien, dejémoslo ahí porque ya dije mucho, como siempre, pero qué lindo, estamos en Pascua. Miren ese cirio. Nosotros venimos de ese anuncio, de esa victoria. Ratifiquémonos hoy en esta fe, pidámosle al Señor que nos dé el coraje de poner la cara por el Señor, de perdonar y administrar correctamente al que no puede ver,
y no le da espacio al Espíritu Santo, que es el único que le deja ver a uno el misterio de la salvación, del sacrificio de Cristo y su resurrección. Bien, démosle gracias. Hoy vinimos y nos renovamos en el sentido esencial y en el orgullo de pertenecer a esta iglesia por el bautismo, una iglesia que no está hecha de saliva, llena de santos y mártires, llena de sacrificios, de predicaciones y testimonios y construcciones de comunidades coherentes que nos han traído hasta hoy en esta fe. Sintamos ese orgullo y esa alegría de esta fe.